Sí, ya está aquí, ya re. Bueno, entonces, esta unidad 3 habla respecto a lo que eran o lo que son las teorías de conjuntos, ¿sí? Teoría de conjuntos, bueno, entonces, el concepto de conjunto, ¿qué es? Un conjunto es una colección de elementos, es una agrupación donde esos objetos, esos elementos tienen unas características bien definidas en su clase. Los objetos que forman un conjunto son llamados miembros o elementos del conjunto. Entonces, ¿qué es un conjunto? Un conjunto es una colección, es una agrupación de elementos, es una agrupación de elementos que tienen unas características particulares en común, unas características particulares en común. ¿Ok? Y esos objetos que forman parte del conjunto son llamados miembros o elementos del conjunto. ¿Ok? Eso es un conjunto. Veamos unos ejemplos. Entonces, aquí vemos una figura de unos personajes que tienen unas profesiones, unas labores, ¿no? Un juez, un médico, un policía, un chef, ¿ok? Ahí vemos un conjunto de unas personas que tienen unas cualidades, unas características similares, de tal forma que me permite agruparlas como un conjunto. Ok, los conjuntos se expresan de esta forma, en letras mayúsculas, entre paréntesis, ok, y por ejemplo aquí me están diciendo un conjunto de automóviles de marcas japonesas, Honda, Mitsubishi, Mazda, Daihatsu, Nissan, ok, un conjunto de carros. ¿Listo? La notación. ¿Cómo se expresan los conjuntos? Los conjuntos se expresan en llaves, ¿ok? Y se denotan por letras mayúsculas. Acordémonos, las proposiciones eran en letras minúsculas y los conjuntos son en letras mayúsculas y en llaves, ¿ok? Y se utilizan las letras del alfabeto. Bueno, entonces así, por ejemplo, vemos un conjunto L que está formado por estos elementos. Bueno, representación de conjuntos. Los conjuntos se expresan utilizando algo que se llama diagrama de Venn. Dame un segundo, qué pena con ustedes. Un segundo, disculpe. Qué pena con ustedes, que fue que me sucedió acá una situación, ya, qué pena con ustedes. Entonces iba explicando, los conjuntos se expresan, los conjuntos se expresan gráficamente, se hace la abstracción gráficamente en algo que se conoce como diagramas de Venn. ¿Okay? Y los círculos son los círculos de cada conjunto de Euler. Más adelante vamos a ver cómo se expresa esto. ¿Ok? Aquí podemos ver otra situación, otra forma de cómo se identifican los elementos como miembros de un conjunto. Entonces se utiliza esta E que ven acá, este símbolo que es pertenece. X pertenece a. Vemos aquí el elemento X que está dentro del conjunto A. Y aquí vemos otro ejemplo, otra situación, donde vemos el elemento X, mire aquí esta significación, donde significa no pertenece, es decir, este X no pertenece al conjunto A. Y pueden observar que no pertenece, ya que se encuentra fuera de lo que es el conjunto A, ¿vale? Bueno, formas para determinar un conjunto. Hay dos formas básicas para usted expresar un conjunto. La primera es por extensión. ¿Qué es extensión? Es que en forma explícita, ¿sí? En forma explícita se está indicando, se describe cada uno de los elementos que conforman el conjunto. Me explico. El conjunto C, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19. Vemos que cada elemento del conjunto C está expresado en forma explícita, yo los puedo ver. No hay ningún tipo de interpretación. Estos puntos suspensivos significan
de que el conjunto C es un conjunto de elementos infinitos. Es decir, la cuenta después de 19 continúa iterativamente siguiendo la secuencia respectiva hasta el infinito. Vemos acá otro conjunto, el conjunto D, que está formado por A, E, I, O, U, las vocales. ¿Ok? Entonces, esto es un conjunto por extensión. Bueno, ahora el conjunto también se puede expresar por comprensión. ¿Comprensión qué es? Es cuando se nombra una propiedad, una regla, una característica que puedan tener los elementos conformantes del conjunto. Es cuando se dicen los elementos del conjunto en forma implícita. Por ejemplo, el conjunto B, los colores de la bandera de Colombia. ¿Ok? Entonces, los colores de la bandera de Colombia son tres: amarillo, azul y rojo. ¿Ok? Entonces yo puedo decir que el conjunto B está conformado por el conjunto B en forma por extensión. El conjunto B por forma de extensión podemos decir que está formada por amarillo, azul y rojo. Si expreso ese mismo conjunto B por comprensión, digo los colores de la bandera de Colombia. ¿Ok? ¿Es claro? Guillermo, si no les activa los micrófonos, no te van a contestar. Sí, es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, ahí estoy permitiendo el estudiante que quiera participar o hacerme una pregunta, puede desbloquear su micrófono y se presenta y me hace la pregunta. Ahorita yo voy a explicar, pero cuando empecemos a hacer los ejercicios para que sea exitosa esta actividad, es muy importante que trabajemos en forma activa los dos, ustedes y nosotros, ¿ok? Que todos seamos activos en actividad para que tengamos éxito y podamos desarrollar los ejercicios, ¿ok? Entonces, ahorita voy a explicar, estamos explicando, pero ya en la parte de los ejercicios sí es súper importante que cada uno de ustedes nos acompañen en forma activa y desarrollemos la actividad. Entonces, pregunto en este punto, ¿hay alguna duda? Lo que es conjunto y qué es un conjunto por comprensión y qué es un conjunto por extensión. No, señor. Muy bien. Tutor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién? Con Samari. Oye, tutor, qué pena. Tranquila, ¿Podría cuéntame. retroceder para extensión, por favor? Ay, Segundo. Listo. Entonces, Samari pregunta, ¿qué es un conjunto por extensión? Cuando en forma explícita se indica cada uno de los elementos que lo conforman. ¿Ok? A, E, I, O, U. ¿Ok? Eso es por extensión. Y por comprensión es que se indica una característica que nos dé una propiedad, una regla en común de los elementos de ese conjunto. Por ejemplo, los colores de la bandera de Colombia. La otra, el abecedario. Otro conjunto podría ser las vocales. ¿Ok, Samari? Samari, ¿correcto? Bueno, Samari, no sé. Bueno, entonces, otra forma de hacerlo, de expresar el conjunto por comprensión en forma formal, ¿cierto? Es expresarlo pues matemáticamente como debe ser, ¿no? Entonces, vemos aquí un conjunto C, un X, esto es slashes tales, un X tal que ese X cumpla la condición. ¿Cuál condición? Que este X sea igual a los días de la semana. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar este conjunto C por comprensión y por extensión. Entonces, por extensión, ¿cómo sería? Si alguien me ayuda. Si alguien se anima y me ayuda. ¿Cómo sería por extensión? Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Muy bien, es decir, estamos en forma explícita y clara, estamos viendo cada uno de los elementos del conjunto. Se especifica qué es lo que va en el conjunto. Lo que va conjunto especificado, exacto, muy bien. Mientras que por comprensión vemos que es un X tal que ese X son los días de la semana. Entonces ya en forma implícita o yo por comprensión
sé que dentro del conjunto C estoy haciendo referencia a los días de la semana. Entonces, si lo miro por comprensión, si yo digo junio, pues es claro que junio no forma parte del conjunto C. ¿Es correcto? Sí, correcto. Vale. ¿Alguna duda en este punto? Pues no, señor, para mí no. Bueno, no sé si alguien más. No, señor, comprendido. Tutor, una pregunta. ¿Cómo te llamas? Fabio Nelson Durán. Fabio, mucho gusto. Cuéntanos. Por ejemplo, en caso de que sean números, ¿sí? Y los números se repitan. Sí. ¿Se repiten el conjunto los números o solamente se pone uno, digamos? Si son, digamos, 3, 4, 10, 3, 2, ¿se repite el 3 o solamente se pone La verdad, depende, pero no te quiero confundir. Pero estamos con el profesor Germán, matemático. Él pues sabe muchísimo más que yo. Entonces, y quiero pasarle la pregunta a él. La verdad es depende, pero quiero pasarle la pregunta a él porque de pronto nos la puede explicar mucho mejor y no quiero confundir. Eso depende si se está considerando como ordinal o como es una parte de un elemento, entonces depende. Germán. Sí, señor. Él pregunta, ¿sí entendiste la pregunta, Germán? Sí, Vale. sí, claro. Él dice que si se puede repetir un número dentro de un conjunto. Pues depende. Específicamente, ¿sí o no? Sí, señor. Específicamente en lo que vamos a trabajar no se va a repetir. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar los números no como números, sino como elementos. Tiene que quitarse de la cabeza que es un número. Y sí es un número, pero es un elemento. Es como cuando nos enseñaban en el colegio los conjunticos donde nos metían una manzana, una pera y una naranja. Son elementos. Entonces, cuando vayamos a hacer las operaciones, te darás cuenta de que habrán elementos repetidos y que solamente se coloca un representante. Y en la figura del diagrama de Venn vas a darte cuenta en dónde es que se colocan porque están repetidos, más no se colocan dos veces. ¿Ok? Sí, señor, muchas gracias por la explicación. Okay. Sí, gracias, ya entendí. Entonces, en principio, no se coloca. ¿Sí? O sea, por ejemplo, y no lo veamos en números, veámoslo acá. Digamos que yo hago el conjunto C, lunes, y vuelvo a poner lunes. No, es un solo elemento que es el lunes. No puedo poner dos lunes. ¿Ok? Sí, señor, sí, entendido. Ya pero no siempre, o sea, no siempre, ok. Pero entonces, en principio, tómalo así. Listo, sí, señor. Muchas gracias, muy amable. Dios lo bendiga. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver cómo clasificamos los conjuntos. Entonces ya sabemos que es un conjunto, es una colección de elementos que tienen características en común. ¿Ok? Eso es un conjunto. El conjunto yo lo puedo expresar por comprensión, donde yo debo entender, comprender qué es lo que me dicen y lo puedo expresar en lenguaje formal matemático. O lo puedo decir por extensión, donde en forma clara, específica, digo cada uno de los elementos que lo conforman. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo clasifico los conjuntos. Los puedo clasificar como un conjunto finito. Finito es que tiene fin, que se puede contar. Por ejemplo, los días de la semana. ¿Cuántos son los días de la semana? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Son 7 días. Es finito. Mientras que, por ejemplo, el número de las estrellas del universo es algo infinito. ¿Ok? Teniendo en cuenta de que el mundo, el universo es infinito, pues las estrellas son infinitas, es decir, no tiene fin y no se puede contar porque precisamente es como indeterminado, es indeterminado el número como tal. ¿Ok? Hay otros ejemplos de finito, por ejemplo, aquí le ponen un P tal que P igual es X, tal que X es un río de la Tierra. Es claro que es un número finito, pero de pronto difícil de calcular, ¿no? Porque no sabemos, pues, a cierta cuántos ríos haya, pero es claro que el número de ríos que hay en la Tierra o en el mundo es finito, no tiene fin, es algo que se puede contar. Bueno, hay otro ejemplo de cuando se da que es un conjunto que no tiene nada.
que no posee elemento alguno, es el conjunto vacío. Y se expresa con este símbolo. Ok, gráficamente es lo que vemos aquí en este diagrama de Venn, el conjunto A con nada adentro, 0. ¿Listo? Entonces nos ponen acá un ejemplo. Un ejemplo, el conjunto A, un X tal que ese X pertenezca a los conjuntos naturales, ¿cierto? Que presenta los números naturales. Los números naturales son los números normales, son los que uno utiliza naturalmente para contar, ¿sí? Para contar y empiezan en el número 1. Son los números para contar que yo uso. Para contar una cosa, cualquier cosa que yo tenga, utilizo los números naturales. Y empiezan en 1. Entonces, aquí la condición que me están dando, si ustedes ven, la condición que me están dando es que el número natural es que sea un número natural, ¿cierto? Los números naturales empiezan en 1 y acordémonos de este símbolo, lo vimos en la tarea 1, y este conector, y que sea X sea menor que 1, ¿cierto? X sea menor que 1. Entonces eso me da que el conjunto A, y qué pena, el conjunto A es, no, yo para pintar, qué pena con ustedes, el conjunto A es vacío. ¿Ok? Porque que sea natural significa que el número tenga que ser mayor a 1. Y cuando dice X menor que 1, pues es el 0. Y el 0 no está considerado inicialmente como un número natural. De tal forma que este conjunto A es un conjunto vacío y se expresa de esta forma. ¿Ok? Bueno, hay otro concepto que se maneja que es el de la cardinalidad. Cardinalidad de un conjunto. ¿Qué es cardinalidad? Es el número de elementos que tiene un conjunto. Entonces, por ejemplo, este es el conjunto C. Tiene 7 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, la cardinalidad del conjunto 7, el cardinal del conjunto 7, es el número de elementos que tiene. De este conjunto C, perdón. Es el número de elementos que tiene. ¿Cuántos elementos tiene? 7. Entonces, el cardinal de este conjunto, ¿cuál es? ¿Qué número es? 7. Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene 7 elementos. ¿Cierto? Mientras que este conjunto que es por comprensión C, días de la semana, ¿cuántos? El cardinal de cuántos, ¿qué número es? Este conjunto C, días de la semana. ¿No sería también 7? Siguen siendo 7 porque pues yo estoy comprendiendo que los días de la semana pues son del lunes al domingo, me da 7 días. Ahora, si yo pongo el cardinal de los meses del año, ¿cuál sería el cardinal de los meses del año? 12. 12. ¿Por qué? 2. Porque tenemos ¿cuántos meses en un año? 12 meses. 12 meses, de enero a diciembre. Muy bien. Correcto. Entonces, 12. cuando usted habla de un conjunto vacío, el cardinal es 0. Bueno. ¿Listo? También está el conjunto unitario cuando tiene un único elemento. Bueno. Listo. Bueno, hay otro concepto que es el conjunto universal. El conjunto universal es cuando el conjunto universal es el conjunto que actúa como marco de referencia del, digamos, del sistema de lo que yo quiero analizar. Es el conjunto universal, es donde están todos los elementos, todos los elementos del universo que yo quiero clasificar, objeto del estudio. Por ejemplo, yo puedo decir el conjunto universal limitado por los estudiantes de la UNAD. Y a su vez hacer conjuntos por cada programa. Ingeniería electrónica, psicología, sociología, música, lenguas modernas, pedagogía infantil, ¿ok? Cada de esos conjuntos estarían dentro de un conjunto universal, que serían los estudiantes de la UNAD. Yo, como la persona que estoy haciendo el análisis, pues soy el encargado de delimitar e indicar qué es el conjunto universal.
porque yo pudiera decir que el conjunto universal de interés son los estudiantes de pensamiento lógico de la UNAT. Y dentro de esos estudiantes pudiera yo clasificar a su vez conjuntos, que son como, por ejemplo, los estudiantes de pensamiento lógico de la UNAT de Bogotá, de Ibagué, de Cúcuta, de varias ciudades, ¿ok? Entonces, el conjunto universal es el todo, donde está enmarcado todos los demás conjuntos, todos los elementos susceptibles del estudio que yo quiero hacer. ¿Listo? ¿Qué es un subconjunto? Un subconjunto es cuando un conjunto pertenece a otro conjunto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vemos acá, acá vemos el conjunto A, acá en amarillito, mire, conjunto A. Y el conjunto B en azul, más grande. Vemos que el conjunto A está dentro del conjunto B. Entonces se dice que el conjunto A está contenido en el conjunto B. Eso es un subconjunto. ¿Ok? Bueno, ya tenemos claro el concepto de cardinalidad, los tipos de conjuntos, y entonces vamos a ver operaciones en conjuntos. Entonces quiero hacer un alto en este momento y preguntarle a los apreciados estudiantes con tertulios de esta sesión CIPAS si tenemos alguna duda. Por favor. No, señor. Profe, sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo te llamas? Yo también tengo otra. ¿Cómo te Daisy. llamas? Daisy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, profe? Muy bien. Profe, me dice que el cardinal es el número de elementos de cada conjunto, ¿cierto? Y cuando es un conjunto infinito, El cardinal ¿cómo es... pondríamos el cardinal? Cuando el conjunto es infinito, ¿cuántos elementos infinitos tiene? Pues no se puede contar. Tiene infinitos elementos, no se puede contar. Así. Entonces el cardinal es infinito, ¿no? Así tal cual se pone. Sí. Ah, vale, vale. Bueno, también hago otro paréntesis, por favor, inscribámonos. Está el link de asistencia, por favor. El link de asistencia, mira, aquí Germán lo acaba de compartir, por favor, los que no se han registrado. Muy importante. Igualmente, por favor, los que no se han registrado, y por favor, ahí he compartido el link de esto. Por favor, los estudiantes de Guillermo Manjarrés, mis estudiantes, por favor, ingresar a este link para programar la sustentación. Súper importante, por favor. Y por eso nos preocupamos en hacer esta actividad el día de hoy. Es importante que sustentemos. ¿Por qué? Porque el que no sustente va a perder la actividad. ¿Ok? Vale más la sustentación que el trabajo, pero para poder sustentar toca tener el trabajo. ¿Ok? Entonces una cosa va atrás de la otra. ¿Y qué sucede? Como sustentamos hasta el 9 de mayo, no vamos a tener tiempo para hacer más este tipo de sesiones CIPAS. ¿Ok? Entonces, muy importante apartar la sustentación, por favor. Muy importante. Perdón, ¿hasta qué fecha son las sustentaciones? La sustentación, si no estoy mal, es hasta el 9 de mayo, Germán. Empezamos el lunes y terminamos, si no estoy mal, el 9 de mayo. Según la guía, el 9 de mayo. Bueno, entonces, y obviamente que según la guía. Entonces, el 9 de mayo terminamos. Pero, por ejemplo, el caso de Guillermo Manjarrés trabaja hasta el viernes. Entonces, Guillermo Manjarrés sustenta hasta el viernes anterior. ¿Sí? Normalmente yo atiendo a todas horas, pero sustentación sí sustento hasta el viernes. ¿Ok? Hasta el 7. Sí. Hasta el 7. Ingeniero Germán Cristancho también. Y el profesor Germán Cristancho también el viernes. Tutor, una pregunta. Sí, señor. Digamos ahí para inscribirse para la sustentación, bueno, especificaban de lo del Sky. ¿Qué más hay que...? No, tener el trabajo hecho, porque pues para usted mostrarle al profesor cómo es, qué es lo que hizo y cómo va a explicarlo, ¿no? Sí, señor. No más. Listo, sí, No, gracias. Esta es Una pregunta. Espere, un señor está hablando y una señorita está hablando. Buenas noches. ¿El señor cómo se llama? Mauricio Campos. Mucho gusto, Mauricio, cuéntanos.
Mauricio, dos consultas. Primero, lo que preguntaba el compañero, para la dinámica de sustentación, solamente tener el trabajo, es decir, de pronto no debemos tener un sitio donde explicarle o como un tablero o algo. O nada, No, solo es con que el tener Skype trabajo. permite compartir pantalla, así como yo estoy haciendo, me compartes el trabajo. Ah, ok. Ok. Y el trabajo, mira, es muy sencillo, o sea, nosotros no vamos a corchar, no hay que tenerle No, miedo a es la que como sustentación. en la primera actividad hicimos un video sustentando o explicando algunas teorías, entonces pues más o Es menos algo preguntaba para parecido tener al clara la video, pero en dinámica. vivo. Exacto, algo así como el Ok, video, pero listo. en vivo, face to face. Y segundo, en el link, entonces agendamos en estas 3 semanas que nos quedan solamente cualquier día que se nos acomode de acuerdo a nuestras ocupaciones, pero de lunes a viernes. No tenemos ¿Sí? en cuenta los sábados ni domingos. No, señor. Correcto. Ok, No, señor, no. gracias. Sí, señor. Usted está correcto. Listo, vale, gracias. Bueno, la compañera que quería hablar, ¿cómo te llamas? Marta, Marta, mucho gusto. profe, para la sustentación hay que tener el trabajo hecho, pero no se sube todavía. Germán, la idea es tenerlo listo y subirlo. O sea, eso no le busquemos Y si, ¿Lo subimos antes de la y si lo sustentación? tienen subido, mejor. Y mejor. si lo tienen subido, mejor porque les podemos calificar. Ah, listo, vale. Es lo mejor. De una vez nos vamos con la nota. Sí. Sí, claro. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, Buenas señor, noches. gracias. Bueno. Buenas noches. ¿Alguna otra Buenas pregunta? noches. Sí, señor profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Diego Torrado. Quería Mucho hacerle gusto, Diego. una pregunta. Es que ahorita no entendí bien que trabajan hasta el viernes, pero, o sea, como día hábil por lo de las sustentaciones o hasta... Es que yo lo que pasa es que yo ya acomodé la sustentación para el 26 de este mes, ¿sí? Sí. Ya me cae el lunes normal, pero no entendí Hello. bien lo del viernes. ¿Simplemente es por lo del día de la semana o Buenas trabajan noches. ustedes ¿Con hasta quién un hablo? viernes antes? Venga, Guillermo, yo ¿El le señor contesto. con ella? Sí. Sucede y acontece Muy bien, gracias. es Ah, hola, Omar. que nosotros, ¿Cómo está? Qué pena. Lo que pasa es que estoy en una clase. sucede y acontece es que nosotros 3 Se le días apagó el antes de que se micrófono. cierre la Permíteme apagar el actividad, micrófono. no me cierran el micrófono para poder 3 días antes, si usted ya organizó, lo que pasa es que nosotros ya ahí, donde usted ve esos links que dice tutor Guillermo Majarret, Sedmore y sustentación Germán Cristancho, Santos, sedmore.com, ahí tú agendas. Después de que tú agendes, ya tienes tu espacio y ya tienes derecho a tu espacio. El problema van a ser las personas que no agenden y después digan, ay, profe, yo no me pude agendar, porque ya hemos enviado a correos, a WhatsApp, a todos los sitios. Esas personas no van a poder hacer la sustentación y la sustentación vale mucho puntaje en esta unidad. Si tú ya hiciste esa agenda, no te preocupes. Lo que pasa es que nosotros trabajamos hasta el viernes. El sábado yo tengo una agenda, yo puse una agenda para los estudiantes del sábado. Guillermo no trabaja el sábado. Entonces, hay estudiantes que nos dicen, ay, profe, ¿me puede sustentar el domingo a las 8 de la mañana? No, se tienen que regir a esa agenda. Por eso les estamos avisando con todo el tiempo pertinente para que revisen, se agenden en el horario que ellos quieran y se organicen. ¿Quedó entendido? Señor, muchas gracias. Vale, bueno. Gracias. Entonces, bueno, seguimos acá con el tema de los conjuntos. Bueno. Entonces, vamos a ver las operaciones en conjuntos. Así como en aritmética hago operaciones como suma, resta, multiplicación, también podemos hacer operaciones entre conjuntos. Entonces, la primera operación se llama la unión. ¿La unión qué es? Cuando usted coge los elementos del conjunto A y lo une a los elementos del conjunto B. Y en el diagrama de Venn, en forma gráfica, así se expresa. A unión B. ¿Correcto? Sí, señor. Bueno, intersección. Intersección es cuando usted coge los elementos en común entre el elemento A y el elemento B. Eso es la intersección. Diferencia. Entonces aquí tengo A diferencia B. Se puede decir A menos B. ¿Qué es? Es a los elementos de A y que no sean elementos de B. ¿Listo? Elementos de A
que no sean elementos de B. Es decir, a los elementos del conjunto A le quito los elementos de B. ¿Claro? Sí, señor. Y diferencia simétrica es la unión de los dos conjuntos, se expresa así con este triangulito, la unión de los dos conjuntos quitándole la intersección. La unión de A con B menos lo que hay en común entre A y B, la intersección. Esos son, bueno, y me falta la última que es el complemento. El complemento de A es lo que le falta a A para ser igual al conjunto universal. Entonces, mire, este es el conjunto A. ¿Qué es el complemento de A? Todo lo negro, el negativo, para ser igual al cuadrado. ¿El cuadrado qué es? El conjunto universal. ¿Listo? Entonces, digamos que estas son las operaciones básicas entre conjuntos. ¿Alguna pregunta, por favor, apreciados estudiantes, que ya vamos a empezar a hacer los ejercicios? ¿Alguna operación no entendida? ¿Algo que no se entienda en el diagrama de Venn? Por favor, con confianza. Doctor Guillermo, sí. Con Pilar. Hola, Pilar, cuéntame, ¿qué duda tenemos? No entendí diferencia simétrica. Ok, bueno, entonces mira esta parte aquí abajo. Es la parte, la operación es lo que está en oscuro, la subrayada, ¿listo? Entonces, la diferencia simétrica. ¿Sí ves que la diferencia simétrica es más o menos parecida a la primera, a la unión? Más o menos parecida, ¿sí la pilla, Pilar? Sí, sí, señor. ¿Sí? Pero, ¿qué le estás Sí. quitando? Esto blanco. Y esto blanco, ¿sí te das cuenta que es como la intersección? Sí. Entonces, la diferencia simétrica es la unión de los dos conjuntos menos, o sea, le quita, le resta la intersección. A ver. No, perdón, pero no. ¿No? Germán, No entiendo. no importa, Pilar. Germán, ¿cómo pudiéramos expresarle, explicarle mejor a Pilar la diferencia simétrica? La diferencia simétrica. A menos B. ¿Sí la ves ahí? Pilar. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Si ves la gráfica que dice diferencia, la diferencia simétrica, no la diferencia. La diferencia simétrica. Entonces, ¿qué es la diferencia simétrica? Unir todos los elementos y quitarle los repetidos. Y los repetidos es lo que está en la mitad, que es la intersección. Ah, ya. Ok. ¿Listo? Listo, ok. Listo. Ahora Entonces, sí. la unión de los dos elementos y le quita los repetidos. Muy bien. Lo repetí. Sí, ok, ahora sí. Gracias. Bueno, ¿quién? A mí, ¿me puede explicar complemento? ¿Quién? Judy Lisset. Judy. Complemento, mire, este es el conjunto A. Es lo que le falta al conjunto A para ser igual al conjunto universal. ¿No? Germán. Bueno, ¿con quién es? Julie, el complemento. Bueno, Lisset. Sí, señor. Bueno, Lisset, cuando tú eres casada. Sí, señor. Entonces, cuando tu esposo te dice, amor, tú eres mi complemento, te está diciendo que tú eres todo el universo para él. Así es el complemento en conjuntos. Cuando hayas el complemento del conjunto A, es todo lo que le hace falta a ese conjunto A para hacer el universal. Para hacer todo. O sea, me dan dos conjuntos, A y B. Entonces, todo lo que me le falta a A. Para ser igual al universal. O sea, lo que me da en A lo introduzco al B para que quede universal. No. Vea, el complemento que es, coges el universal y quítale los elementos de A, lo que te quede. Se los quito. Mejor aún. Al universal. Mejor aún, sí. Bueno, ¿listo? señor. Sí, señor. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Esto es súper clave porque con esto desarrollamos la tarea. Buenas No, noches, profe. tutor. Yo tengo otra pregunta. ¿Quién? Hani, Ani, mucho gusto. tutor, lo que pasa es en cuanto a la diferencia simétrica. Mi pregunta es, ahí nos dicen que
o sea, la diferencia simétrica es quitarle lo que tienen en común entre los dos conjuntos, ¿sí? Sí. Pero, por ejemplo, cuando nos dan un conjunto que diferencia con la diferencia simétrica y nos dicen que toca, o sea, es que no sé cómo explicarme. No, Que nos dan que también toca, o sea, darle la unión. Ah, ya lo miraremos más adelante en un ejemplo. Listo. Ah, bueno, está bien. Hay una otra pregunta, una estudiante, también la escuché. No, profe. ¿Cómo te llamas? Michelle Dayana. Michelle, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, profe. Profe, es que yo no entiendo el complemento. El complemento es el conjunto universal y le quitas lo de A. Es lo que le falta al conjunto A para ser igual al todo. Lo que le falta al conjunto A para ser igual al todo, Michelle. Te entendí. Gracias. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto a conjuntos? Que ya nos vamos a los ejercicios. Creo que no, ¿no? Entonces,